Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a nuestra primera entrega aquí en La Voz del Oráculo. Estoy completamente complacida de tener hoy a Aarón Sea. Él es el director de Más que Tres Letras y nos va a tratar sobre un tema súper importante, porque no solamente vamos a conocer lo que es o lo que tiene que ver con el VIH, sino también muchos temas con el detalle laboral. Así que démosle la bienvenida a Aarón. ¿Cómo estás, Aarón? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Muy felices de estar en esta primera entrega de La Voz del Oráculo y poder estar hablando de VIH, que es lo que nos encanta, a Más que Tres Letras, hablar de VIH donde nos inviten. Ay, me encanta porque además es un tema que parece muy tabú, pero ya debería ser tan normalizado que hay que hacer más espacios como esto. Pero bueno, entremos en materia. Cuéntanos entonces qué es el VIH y ya que estamos ahí, ¿en qué se diferencia con el SIDA? Bueno, esa es una diferenciación muy importante que tenemos que aprender. Seguramente la gente sigue escuchando la palabra SIDA porque fue la primera palabra que se usó en los años finales de los 70 para referirse a esto que apareció en Estados Unidos, que estaba matando muchísima gente. Pero entonces el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que lo que hace es entrar en estas células, ¿sí? Un poco mata las defensas y hace que nos enfermemos, nos quedemos sin defensas, y ahí es donde podemos llegar al estadio SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, que es como un estado del cuerpo de completa indefección, que cualquier otra cosa entra al cuerpo y ahí es donde puede causarte la muerte o causarte daños que te van a durar para toda la vida. Esa es la diferencia principal, y una cosa muy importante es que nadie muere de VIH y nadie muere de SIDA. La gente puede morir por cosas asociadas a, pero como tal ninguna de las dos cosas te va a matar. Perfecto. Bueno, de todas formas todos nacimos para eso, pero es muy interesante ahora que lo mencionas, porque también hay esa falsa o esa errónea concepción de que todos de los que tienen SIDA mueren, ¿no? O los que tienen VIH mueren. Entonces, ¿por qué? O yo sé que estamos un poco fuera, pero ¿por qué crees tú que en este momento la gente no se está muriendo como antes? Bueno, esto tiene que ver primero como con todos los avances clínicos y científicos que hay alrededor del VIH, y mucho de eso se le debe también a organizaciones como Más que Tres Letras. Bueno, nosotros somos muy jóvenes, apenas tenemos 5 años, pero Apenas. desde los años 70, 80, muchas organizaciones han hecho activismo y han logrado que los avances clínicos y científicos sean muy amplios, y hoy las personas con VIH tengamos una calidad de vida mucho más alta. Avances en medicamentos, en tratamiento, en controles, pero todavía sigue existiendo mucho estigma y discriminación, que digamos es esa otra parte que todavía no deja que la vida de las personas con VIH sea en completa tranquilidad. Ay, qué rico. O sea, que ya lo saben, el VIH no es una sentencia de muerte, Total. así que podemos vivir completa y normalmente. Aprovechemos para servirnos un poco de esto, que es cortesía de donde aquellos, el bar de los amiguex. Así que, bueno, vámonos. Uh, Me encanta, salud. Y también aprovechemos, salud mi amor, Salud. para recordarles que estamos en Bali Rostov, así que deben venir también por acá. Continuemos porque este tema me encanta y va con muchas cosas, y empecemos hablando del contexto legal. Cuéntame entonces, en Colombia, ¿cómo estamos en el tema de la legislación frente al VIH? Bueno, aunque mucha gente creería que no, creo que de América Latina somos de los países que más temas legales tiene de protección a derechos de personas que vivimos con VIH. Y eso en términos de papel está muy bien. Hay muchísimas leyes que nos protegen, y nos protegen desde el acceso al sistema de salud, el acceso a los medicamentos, la privacidad en la historia clínica, la privacidad en los entornos laborales. Y digamos que ese papel está muy bien, en la vida real no funciona tan así, ¿no? Y es un poco siempre la invitación que nosotros hacemos, es que tenemos que siempre estar insistiendo en la garantía de nuestros derechos. Eso ya está en el papel, entonces tenemos que hacerlo valer. Digamos que un caso particular que sucede en Colombia es que hay muchos empleadores que todavía están exigiendo la prueba de VIH para entrar a trabajar, y eso es ilegal, porque hay una norma que dice que no debes exigir pruebas de VIH absolutamente a nadie cuando va a ingresar a trabajar. Y constantemente nosotros estamos recibiendo ese tipo de denuncias en Más que Tres Letras. Y otra es, por ejemplo,
cualquier persona en Colombia que esté en el sistema de salud tiene acceso a los medicamentos, a los médicos, a los exámenes de control, pero muchas veces por temas administrativos, temas del sistema, te quedas sin EPS y te quedas sin medicamentos. Eso en teoría no debería pasar, ¿sí? O sea, como que quienes tenemos VIH estamos protegidos por el sistema de salud y así yo no haya pagado, me tienen que dar los medicamentos, ¿no? Y digamos que así, en términos generales, se han producido muchas sentencias de la Corte Constitucional protegiendo los derechos de las personas que vivimos con VIH. En nuestra página web www.masquetresletras.org van a poder encontrar toda esa información y muy importante van a poder encontrar una sección de preguntas y respuestas, que a veces la gente tiene muchas dudas de muchas cositas, pueden entrar ahí y van a poder tener como información mucho más amplia. Súper, Aarón, me hablaste sobre medicamentos, tratamientos, sobre derechos, pero también háblame un poco sobre los deberes. Entonces, nosotros que vivimos en esta condición, ¿cuáles son los deberes que tenemos? Porque ya sabemos que no es necesario que tú le digas a nadie tu diagnóstico, eso es algo personal, pero cuéntame también cuáles son los deberes. Bueno, digamos que desde Más que Atletas un poco en lo que insistimos es que el deber que tenemos primero es cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido, cuidar a los otros. Nosotros no representamos un peligro para el mundo, pero yo siempre digo como que está chévere que mi empleador pueda saber mi diagnóstico porque tener VIH en términos logísticos puede implicar mucho. Hay que ir a citas médicas cada mes o cada 3 meses, hay que ir por medicamentos, hay que ir a sacarse sangre cada 3 o 6 meses. Entonces, digamos que sería chévere uno poder tener la confianza de decirle a su empleador, venga, es que yo tengo VIH, ¿no? Para que él entienda cuando yo necesito ir a las citas de control, al medicamento, si alguna vez me enfermo, que pueda entender un poco la situación. Y lo mismo cuando tengamos parejas o con los amigos, también estaría chévere que los amigos puedan saber un poco qué es de mi vida, ¿no? Porque Claro. todavía mucha gente vive un poco oculta con ese tema. Y claro, cuando tiene alguna crisis, cuando tiene un problema, si sus amigos no saben, no tiene con quién conversar. Entonces, ha pasado que no saben a quién acudir. Quizás tengo un grupo de amigos, yo soy la única persona con VIH, ellos no lo sabían, les conté, luego tuve un problema y me dijeron, existe más que 3 letras, ¿no? Entonces, digamos que el deber más que una obligación, digamos que es un acto también de confianza con los otros y un poco de poder devolverles el amor que los otros nos puedan dar. Ay, me encanta. Bueno, ya que mencionaste esto de las obligaciones y de los empleadores, ¿qué debo hacer justamente si mi empleador me está obligando a que yo le diga mi diagnóstico? O sea, que me manda a hacer una prueba sí o sí porque él necesita saber si yo tengo o no. Bueno, eso inmediatamente se puede empezar una acción legal porque eso es ilegal que el empleador te pida la información de tu diagnóstico. Hay una sentencia que protege el derecho a la privacidad en la historia clínica. Es más, ni siquiera cuando tú te enfermas estás obligado a que en tu historia clínica aparezca tu diagnóstico. Eso no tiene por qué suceder. Tu empleador no tiene por qué pedirte esa información y no tiene por qué saber. Insistimos que estaría chévere que tu empleador lo sepa, no solamente por ese tema logístico de tengo citas, tengo controles, sino también que el empleador se eduque, ¿no? Y que el empleador, digamos, también pueda llevar esa conversación al entorno del trabajo, porque muchas veces cuando en las empresas se habla de seguridad y salud en el trabajo, rara vez se habla de salud sexual reproductiva, de VIH, de diversidad. Siempre se hablan de otro tipo de cosas como, ay, que no nos dé un dolor en la columna, que protegernos, que el casco, que no sé qué. Sí, que siéntate bien, que párate, que hagas actividades, pero la salud sexual y la salud mental nunca hace parte de eso. Entonces, quizás es cuando tu empleador te exija eso, como voltearle la torta y convencerlo de, venga, ¿y por qué no hablamos de eso en la empresa? Claro, total. Tenemos la suerte de que aquí en Oráculo, puede ser también porque es una discoteca maravillosa, pero tenemos la suerte de que hablamos justamente de estos temas, de que nos interesa la salud sexual de todos nuestros clientes y de todos nuestros trabajadores también, porque es parte importante y es un privilegio poder contar con ustedes realmente, pero también hay otras empresas o en cualquier sitio, porque la vida es así, donde a las personas la echan de sus empleos por eso. ¿Qué puede hacer alguien que simplemente por su diagnóstico le dicen, vamos a terminar tu contrato? Sí, en ese caso hay una sentencia de la Corte que se llama estabilidad laboral reforzada, ¿no? Y es que la Corte lo que hace es proteger a las personas, no solo con VIH, sino con otras enfermedades catastróficas en las que no pueden echarte del trabajo por esa razón, ¿sí? Digamos que tu empleador podrá argumentar otras razones, ¿sí?
pero si se comprueba que la razón de tu despido es por tu diagnóstico, eso es ilegal y van a tener que reintegrarte a tu trabajo y seguramente se le va a acarrear una multa al empleador, porque el diagnóstico no es una razón para que te echen del trabajo. Además, porque insistimos que nosotros no somos un peligro para la Claro. empresa, ¿no? Pues que muchas veces también los empleadores lo que creen es eso, que por tener una enfermedad como esa podemos representar un peligro para toda la empresa y no necesariamente. Y ahí es cuando insistimos como que le podamos contar a nuestros empleadores, educarlos y también porque quizás si desarrollas una labor que pueda comprometer tu salud, ¿no? Alguna vez la historia de un chico que trabajaba en una cava, era como una empresa de carnes o qué sé yo. Claro, este chico estaba expuesto a bajas temperaturas todos los días, todo el día. Entonces seguramente si le daba una gripa, además trabajaba en eso y además tenía VIH, quizás había perdido un poquito de defensas por esos días. Claro, tu situación de enfermedad va a ser un poquito más compleja, pero si tu empleador sabe, quizás puedes negociar como trabajo solo 3 días en la cava para no exponerme a las bajas temperaturas. Pues más como eso, ¿no? De protección para el empleado, pero también para el empleado. Genial. Bueno, y también hablando un poco sobre esto del tratamiento como tal, porque una cosa es decir el diagnóstico, pero ya después que aceptas que tienes este diagnóstico, también nos toca el tema del medicamento. Entonces, es necesario decirle a mi empleador que quizás sepa o no que estoy tomando algún medicamento y también, además de estoy tomando medicamento, de si soy de si es transferible o no transferible. Explícanos un poco sobre, primero, transferible y no transferible, para después irnos exactamente con la pregunta, que es, que es sobre si tengo que decirle si tomo o no medicamento. Sí, me gusta transferible y no transferible. Eso es lo que se llama detectable e indetectable. Indetectable. ¿Sí? Llegamos al estado de indetectabilidad cuando tomamos nuestro medicamento, pero además cuando tenemos buena adherencia, es decir, el medicamento y nuestro cuerpo se comunican súper bien y ya se comprobó que indetectable es intransmisible, ¿no? Entonces, quienes somos indetectables con VIH no transmitimos el virus. Eso es lo primero. Y con el tema de los medicamentos, claro, a veces hay gente que le va mal con los medicamentos cuando empiezan, ¿no? Digamos que no todos los cuerpos reciben de la misma manera los medicamentos y también conocemos historias de gente que, claro, se diagnostica, empieza el tratamiento y su vida empieza a caer, ¿no? Hay gente a la que le da insomnio, a otra gente le puede dar daño de estómago, a otra gente, o sea, les pueden dar en mil cosas. Entonces, claro, cuando van al trabajo están con sueño, están enfermos, entonces digamos que pueden pasar hasta un mes ahí como enfermos y el empleador es como, pero ¿qué le pasa a mi empleado? No sé qué. Tampoco tienes la obligación de decirle que estás tomando medicamentos. Pero ahí es donde insistimos que estaría chévere que el empleador pueda entender un poco por qué estoy enfermo durante este mes, si es porque empecé mi tratamiento o porque me lo tuvieron que cambiar porque me hacía daño, por ejemplo. Muy bien. Bueno, tenemos aquí una pregunta que pues sucedió muchísimo, sobre todo en 2020, 2021, que era la época del COVID, ¿verdad? Los medicamentos en ese momento quizás eran un poco escasos, todo el tema del COVID fue difícil para todos, pero ¿cómo podemos hacer para no sentirnos vulnerados en nuestros derechos, sobre todo cuando hay ese tipo de casos? Bueno, digamos que durante la última pandemia, COVID, para mucha gente con VIH sentía que lo estaban discriminando porque lo ponían en una posición diferente a otras personas, porque somos cuerpos inmunosuprimidos. Pero al contrario de eso, realmente lo que sucedía era que estábamos, digamos, en ese grupo de personas que estaban protegidas para toda la pandemia del COVID. Por ejemplo, recuerdo que yo fui de los primeros en vacunar. A mí me vacunaron junto con la gente de adultos mayores, ¿no? O sea, eso finalmente lo que terminaba era una garantía de derechos, era que nos protegía porque somos personas que podemos tener inmunosupresión. Como insisto, para mucha gente se sentían como discriminados, ¿no? Pero también, digamos que a mucha otra gente le sirvió mucho, como su empleador sabía que tenía VIH, entonces, claro, le permitía trabajar más desde la casa para no exponerse al virus finalmente. Yo tuve COVID como 4 veces. Estuve perfecto durante... Y estás perfecto Sí, estoy hoy, que es lo perfecto, y más estuve importante. perfecto durante los 4 COVID que tuve en ese año. Pero sí, por el contrario, como que mucha gente creía como que nos dieran prioridad en los derechos era discriminarnos, pero al contrario, lo que estaban haciendo era un poco protegiendo nuestra salud.
Genial, hablando justamente de eso, de prioridad y de cosas, como empleadores ya, no tanto como empleados, sino como la persona que contrata, ¿debo tener alguna consideración con el equipo, con el personal, con alguien que exprese que tiene este diagnóstico? Creo que lo primero es el respeto, ¿no? Y en el caso que no tengas nada de información sobre VIH, preguntarle a tu propio empleado si tiene la información o buscar a Más que Tres Letras, que hacemos talleres, conferencias, charlas, digamos, vamos a las empresas a hablar de VIH. Creo que el deber es ese y un poco también poder acompañar a tu empleado en preguntarle cómo vas, qué necesitas, qué podemos hacer desde la empresa. Creo que ese sería el deber de los empleadores. Bueno, y justamente de eso, ¿hasta dónde debe llegar el empleador? O sea, ¿qué tanto puede o debe saber el empleador de tu diagnóstico? Ya que tomando en cuenta que es como la otra cara, ¿no? No solamente desde el lado de la persona con el diagnóstico que tengo que decirle, sino también qué tanto pueden exigirnos. Realmente no deben exigir nada, no pueden exigir nada los empleadores. Solo si el empleado se siente cómodo, se lo puede contar. Pero legalmente no tienen ninguna figura que los ampare para pedir información sobre el tema. Genial. Vamos a entrar en un terreno de la suposición, en los supositorios. Bueno, ¿qué pasa si o cómo puedo tratarlo si alguien, una compañera, un compañero, un compañere, le dice a mi empleador mi diagnóstico? O sea, me echa el agua. Al agua. Al agua. Al agua, patos. Eso suele suceder bastante. Muchas veces hay gente que lo hace con dolo, o sea, lo hace de maldad, de como daño. decíamos, de maldad. Y hay otra gente que simplemente lo hace de manera desprevenida porque creen que es importante que los otros lo sepan. En ese caso, está violando el derecho al historial clínico, ¿no? Y eso pues es un delito. E incluso la manera como lo diga, eso puede estar cayendo en injuria y calumnia. Y eso se pueden tomar acciones legales sobre eso. Pero ahí creo que lo más importante, si eso sucede, es poder hablar con esa persona, ¿no? Y preguntarle el motivo que lo llevó a hablar sobre Claro. el compañero compañera de trabajo. Total, me encanta. Lo más importante siempre es la comunicación. Bueno, y justamente hablando de cosas legales, que es lo que nos mencionabas justamente, Más que Tres Letras como organización, pero también las leyes de Colombia, ¿cómo protegen a las personas con VIH? ¿Cuál es la base de esa protección? Bueno, digamos que no solo existe Más que Tres Letras, en Colombia hay muchísimas organizaciones y les Sí, yo instamos conozco también. varias, Caribe Afirmativo y conozco Fundación varias. Raza, Semilla que Crece, Lazos de Amor, Sí. Red Somos en Bogotá. Hay muchas organizaciones en todo el Eso. país y les instamos a que en sus ciudades también las busquen. Nosotros obviamente nuestro alcance digital es mucho más amplio, entonces claro, estamos más en lo digital, la gente digamos que nos ve un poco más. Pero además de todos los temas legales que ya hemos mencionado, todas las sentencias de la Corte, todas las leyes, las prácticas, las guías de práctica clínica, digamos desde las organizaciones, en Más que Tres Letras, tenemos grupo de apoyo que se hace cada semana a través de nuestras redes. Pueden tener la información de cuándo Estos se son como hace. los servicios que ustedes ofrecen Sí, específicamente. los que ofrecemos nosotros. Perfecto. También tenemos el apoyo de pares, es que si necesitan como hablar con alguien, es como una madrina, es otra persona que ya vive con VIH, que tiene una experiencia, puedes escribirnos y te contactamos con una persona que va a estar apoyándote como solucionando preguntas de la vida cotidiana, con los medicamentos, cómo hago con mi familia, con mis amigos, todo eso. Tenemos el consultorio Más que Tres Letras, que tenemos ahí asesoría psicológica, legal, medicina general, nutrición y farmacéutica, ¿sí? Eso es a un costo muy bajito comparado con el mercado. Bueno, y una cosa muy importante, toda la producción de comunicación que nosotros hacemos, que son principalmente educativas, digamos que esas son las maneras como desde Más que Tres Letras apoyamos, pero hay otras organizaciones, nosotros digamos en términos legales hacemos acompañamiento legal, pero no es nuestro fuerte. Muchas veces los direccionamos a Raza, que es una gran amiga nuestra, otra organización, que sí se enfocan más en lo legal. Y así vamos a encontrar muchas organizaciones y cada una tiene un foco, ¿no? Y creo que todas estamos conectadas, entonces siempre estamos remitiendo a los usuarios a otras organizaciones que puedan apoyarles como en todo eso. Insisto, en términos de papel, Colombia está muy bien en las leyes, pero en la vida real no funciona tan bien. Y ahí es donde el papel Como de las todo. organizaciones y el activismo es fundamental.
Qué rico. Bueno, hablando entonces de esto, ¿cómo hacemos para contactarnos con Más que Tres Letras? ¿Cuál es ese medio? ¿Dónde hago? Yo necesito información. Bueno, en arroba más que tres letras en Instagram, ahí nos pueden seguir y nos pueden contactar y pedir nuestros servicios a través de ese Instagram. Si quieren ver todos los videos educativos que tenemos en arroba más que tres letras VIH en TikTok también. En nuestra página web www.masquetresletras.org también pueden contactarnos, o si nos ven por ahí en la calle también nos pueden preguntar y siempre estamos dispuestos a hablar con toda la gente. Y muy importante que nos inviten a hablar de VIH donde quieran, que a nosotros nos encanta. Donde menos parece que se hable de VIH, ahí es donde nos encanta estar a nosotros. Ay, me encanta, así como debe ser, porque esto no puede ser un mito, debemos desmitificar esta idea. Vivir con VIH no es una sentencia de muerte, como ya lo dijimos. Bueno, cuéntanos una última cosa, porque hablamos mucho sobre el tema laboral, que es muy importante, pero también, digamos, el tema sexual, parejas sexuales. Nos encanta este tema, ¿sabes? Nos encanta el sexo. ¿Qué tanto tiene que saber mi pareja sexual sobre mi diagnóstico? Eso pasa como con el empleador. Como tienes una relación, estaría chévere contarlo, pero no es obligatorio, ¿sí? Y además porque indetectable es intransmisible, entonces tú tampoco representas un peligro para tu pareja en términos generales. Pero entonces ahí, por ejemplo, es importante estarse haciendo los chequeos, saber que estás indetectable. Insistimos que no es obligatorio. Digamos, yo en términos personales sí me parece chévere que la pareja sepa, también para que entienda qué es lo que yo me tomo, para no tener que tomar los medicamentos a escondidas, para que sepa cuando estoy saliendo a las citas médicas, sí, pero sabemos que a veces el diagnóstico nos puede atrapar un poco y se nos dificulta poder conversar esas cosas, ¿no? Claro. Entonces no es obligatorio hacerlo. Estoy buscando una información que tenía por aquí, porque hay un proyecto de ley que está en curso y ese proyecto lo que quiere hacer es obligar a las personas a que se hagan una prueba de VIH antes de casarse, ¿sí? Y en el caso que es positivo, eso acarrearía como una indemnización para tu pareja, ¿no? Obviamente ese tipo de proyectos de ley lo que hacen es generar más estigma y discriminación sobre la enfermedad. Creo que lo más importante es lo que decimos en Más que Tres Letras, hay que hablar, ¿sí? Todo el tiempo tenemos que hablar y yo creo que en una pareja si hay confianza se pueden hablar ese tipo de cosas. No quiero meterme con nada, pero eso seguramente tiene que ver con la religión. Cuéntanos algo ya casi que para terminar, VIH y protección. Bueno, existe el método infalible de protección, es el preservativo. Coito interruptuando, perdón. ¿Sí? No, el preservativo sin duda es el mayor método de protección, pero indetectable, intransmisible, también es un método de prevención. Está en el paquete de prevención combinada, la PrEP, que ya se puede exigir al sistema de salud. Todos los ciudadanos colombianos que estén en el sistema de salud, hombres, mujeres, gays, heterosexuales, todo el mundo puede acceder a la PrEP en Colombia. La PEP, que es el tratamiento post-exposición, es cuando tienes una situación de riesgo, vas 72 horas antes de que eso haya sucedido al hospital y te dan el medicamento, pero creo que el mayor es conversar, poder sabernos y tener confianza antes de lo que vaya a suceder. Todo va siempre en la comunicación. Bueno, amor, Aarón, me encantó estar aquí contigo. Danos un mensaje de cierre, esa conclusión de todo esto, que por cierto me faltaron un montón de preguntas porque tengo más cosas que decir, pero por ahora este es el tiempo que tenemos. Cuéntanos esto. Bueno, no, por último creo que invitarles a que hablen de VIH en sus casas, en sus trabajos, en la universidad, en el colegio, con sus amigos, que nos sigan en arroba más que tres letras, que ahí hay muchos tips e información para que puedan compartir con todos sus conocidos. Ya lo saben, amores, Más que Tres Letras, arroba Más que Tres Letras en Instagram. Recuerden que estamos en Bali, Rostov Valley, aquí este espacio maravilloso donde pueden venir y que estamos tomándonos algo, cortesía de Donde Aquellex, el bar de los amigos. Gracias por estar con nosotros.